Así es que, don Welmer, voy a empezar con la pregunta obligatoria. ¿Es usted y su ley responsable de excluir del mercado y obligarlos a buscar financiamiento informal a 150,000 costarricenses, don Welmer? Tengo que decir que absolutamente no. Vamos a ver qué es lo que sí plantea la ley. En Costa Rica la riqueza el ingreso se ha venido concentrando aceleradamente. De ser un país que nos parecíamos en la distribución del ingreso a un país europeo, pasamos a ser uno de los peores países en el mundo en distribución del ingreso. Costa Rica se volvió muy caro para vivir. Y además de eso, el desempleo aumentando y la pobreza aumentando. Entonces, cuando uno se va a ver qué es lo que hay en el fondo, es que hay mecanismos oligopólicos y monopólicos de mal funcionamiento de los mercados que están haciendo que los costarricenses destinen mucho más recursos para comprar los bienes o los servicios o el financiamiento que tienen que usar en su vida diaria. Esto me lleva a ver el tema y le entramos y nos damos cuenta de que en Costa Rica la falencia de una tasa máxima de interés, como sí la tienen todos los países desarrollados, prácticamente todos, estaba haciendo que el negocio de sobreendeudar a la gente se volviera sumamente rentable, tanto que los recursos que podían ir para el crédito productivo se están destinando hacia el crédito de consumo a tasas de interés muy altas, aprovechándose de un problema de educación financiera que tienen todos los de Occidente, desgraciadamente, todos los países de Occidente, y aprovechándose también a veces de la ignorancia financiera y de la necesidad de muchas personas que creían que se puede vivir mejor endeudado, cuando es totalmente falso. Entonces, medimos a ver cuánto era lo que aquí se está cobrando por encima del 40%, y nos dimos cuenta de que perfectamente se están cobrando 2,5 puntos del PIB de más. Entonces, muchísimo más que toda la reforma fiscal que hizo el gobierno anterior, y que eso se podía estar pagando por año de más. Hay más de 4,5 billones que estaban a tasas de interés que superaban el 60%. Y esto es una calamidad nacional. Esto era una pandemia del crédito, porque ya en los tribunales también habían 840,000 cobros judiciales, consecuencia de esos créditos a tasas de interés muy altas, que como la tasa es muy alta, hace que la cuota sea igualmente alta, y eso provoca exclusión financiera, pero de manera acelerada. Para hacer esta introducción, termino diciéndole que hoy en día debe haber 1 millón ya de costarricenses que están manchados y que están en cobro judicial, y esos sí que están excluidos totalmente del sistema financiero. Pero además es el Estado y el Poder Judicial el que está saturado resolviendo casos de algunos que están cobrando tasas abusivamente altas y cobrándole gratuitamente, y eso le está costando a los costarricenses 12,000 millones de colones por año también. Entonces, cuando hacemos nosotros el número, nos damos cuenta de que la familia costarricense, en promedio, por exceso de tasa, podía estar pagando 450,000 colones al año de más en promedio. Hay familias que están pagando 6 millones de colones de más en intereses, y era urgente ponerle freno a esto. Ahora, ¿qué ocurre? Si uno le da tratamiento a un cáncer como este, lógicamente que va a tener algunas reacciones, ¿verdad? Y entonces, y reacomodos. Dios guarde, esta ley no tuviera ningún efecto. Eso hubiera sido un fracaso terrible. No, esta ley tiene que tener efectos.
pero hay que ver los efectos de la ley y los efectos de la pandemia del COVID. Resulta que aquí todas las empresas están despidiendo empleados. Consecuencia de la pandemia, los bancos están viendo cómo se cayeron los ingresos de las empresas, de las pymes, con 500,000 desempleados y demás, y resulta que no es consecuencia de la calamidad que está viviendo Costa Rica y el mundo, los despidos de un banco, sino que son consecuencia de una ley, que si eso fuera consecuencia de la ley, lo único que refleja es que son unos ineficientes, porque vamos a ver, ¿cuánto es el costo hoy en día de captar de un banco? El 4%. ¿Cuánto es el costo de intermediación del más ineficiente según la SUGEF? 6. Entonces, 10 puntos es el costo de administrar eso. Y con una tasa del 38, que tenga 28 puntos de ganancia y que no pueda salir adelante, es porque es muy ineficiente, porque está teniendo un margen de casi el 300%, del 280%. O si es en microcrédito, peor, porque el margen es casi del 400%. Entonces ahí lo que refleja es una gran ineficiencia de ese ente financiero o una voracidad extrema por ganancias, y que de pronto entonces cuando ve que sus clientes, de que les dio casi 3 tarjetas de por vida y los mantuvo, apenas están en el menor problema financiero consecuencia del COVID, los echo y busco a quien le indilgo la culpa. Termino aquí. Resulta que tenemos bancos del Estado que no tienen una sola tasa usurera, están muy por debajo de esto. Y resulta que tienen bancarizado a todo el país. Don Randall, usted va a cualquier distrito de este país y ahí hay un banco estatal, donde a veces las agencias no son rentables y lo tienen bancarizado. Cobran tasas más bajas, tienen bancarizado al país con una función social y tienen ganancias grandes y no tienen ningún ajuste. Entonces, yo creo que aquí hay que ver por qué están operando esos bancos con tanta ineficiencia, porque los costos se los están cobrando a los costarricenses y eso sí que es grave, porque entonces una vivienda que en Estados Unidos la financian al 4%, en Costa Rica la financian al 12%. ¿Por qué un crédito vamos a ver, vea lo que hemos llegado, lo paradójico? Resulta que cuando el crédito de consumo se vuelve tan rentable, usted va a una exposición de autos y le financian 15 millones y sale manejando de la feria de autos. Pero si usted va a pedir 15 millones para producción, no se los dan en 6 meses, pidiéndole trámites y pidiéndole condiciones. Entonces, por esa falencia de tener una tasa máxima, lo que se hizo fue de que los intermediarios hayan acumulado demasiado crédito, los intermediarios financieros, en consumo, menos en producción, y ahora que se vino esta crisis donde muchísimos de sus clientes, miles y miles, perdieron el empleo, creo que